A ver. Vamos a esperar que se sume gente. Hola. Estamos esperando que aparezca Nico de Agrupadas. Así empezamos el vivo. Así que vamos a esperar un ratito. Mientras tanto, hola a todos. Bienvenidos. Gracias por sumarse. Si quieren pueden ir dejando preguntas. Si tienen alguna pregunta, vamos a estar hablando sobre asexualidad, sobre no binariedad, la importancia de etiquetarse. Hola Mary. Buenas, Hola Nico. ¿cómo va? Te quedas muy Bien. arriba. Me quedé muy arriba. A Sí, ver, sí. ahí me veo. Ahí estás, ahí te ves. Ahí, Para, no, ¿no? no sé Ahí cómo estamos. hacer que el celu quede ahí. Para. ¿Ahí? Ahí está. Perfecto. Perfecto. Bueno, se unió un montón de Bien, gente ya. Bueno, no sé, para mí bien. somos bastantes. Gracias a todos por unirse. Bueno, ¿querés Bien. empezar? ¿Quiere empezar la persona con más experiencia? Ay, me parece una situación complicada. Eh, bien, la temática de hoy va a ser básicamente las etiquetas y el por qué etiquetarnos y o sea, básicamente eso, el por qué etiquetarnos, la razón y los beneficios de hacerlo. Y además un poco la no obligatoriedad de etiquetarnos, porque somos libres de etiquetarnos como también de no etiquetarnos. Parece, Eh, parece poco, pero se va como a ramificar un montón de ahí. Hay muchas sí, cosas no, para hablar no, del tema en realidad. sí, nos podemos ir por las ramas, así que ténganos paciencia. Sí, por favor. Bien, Bueno, por un lado, sí, decías. no, no, nada, quería agradecer desde el lado de Siendo Humanes a Grupaz y a vos por aceptar hacer el vivo con nosotros. Y nada, nada de eso. Quería agradecerte. Ay, gracias. Gracias también a ustedes por el espacio, pues siempre se puede difundir un poquito más. Sí, hablando Bien. de eso, algo importante que queríamos, habíamos charlado entre nosotros un poquito, ¿no? De que está bueno también la idea de juntar estas dos temáticas de la no binariedad y de la sexualidad. Es un poco la manera en la que se tiene prejuicio y la que se deja bastante de lado estas dos etiquetas en particular. Entonces, nada, como para explicarles un poquito también de dónde nos surgió juntar estos dos temas y hablar entre nosotros, entre siendo humanes y Agrupaz. Perdón, te Sí, interrumpí. el hecho de que si bien en líneas generales hay una buena aceptación, no tanto por internet, pero sí en lo presencial, en el cara a cara, hay una buena aceptación de parte de la comunidad en general. Sigue habiendo mucha desinformación, eh, no quiero usar la palabra ignorancia porque tiene un carácter negativo, pero es eso, es falta de información al respecto de las no binarias, de la sexualidad en general. eh, y está bueno poder charlar al respecto y de ahí surge la pregunta de por qué nos etiquetamos. Y la respuesta rápida, como para poder usar de disparadora, es
para que se hable, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, Sí. ¿por qué etiquetarnos? No solamente una cuestión de que nos pasa por el cuerpo, no es una cuestión solamente de que lo vivimos de una manera u otra, sino que también hay una necesidad de decirle al mundo, existe esta norma y nosotros no encajamos en esa norma, sea la norma que sea, en este caso sería la norma, que la podemos explicar en un rato, y por tu parte, La cisnorma. Por mi parte sería la cisnorma, básicamente. Y sí, importante eso de lo que no se nombra, no existe. Eh, También de ahí deriva que pensemos que somos como las únicas personas en el mundo que están viviendo esta experiencia diferente, que les pasa algo que a nadie más les pasa, sentirnos soles, nada, invalidarnos básicamente también, al no y sentirnos tener rotes también, palabras. ¿Qué? sentirnos rotes también. Sí, sí, llegar hasta eso incluso. Eh, bueno, y no, como que al reconocer, al saber que uno no está solo, deja de invalidarse también, de pensar, de patologizarse incluso a uno mismo, ¿no? A mí me pasó, por mi parte, de patologizarme. Bueno, comento, no dijimos nuestros pronombres, como que empezamos, arrancamos de una. ¿Querés fijarle, o sea, puedes escribir un comentario y fijarlo en los comentarios? ¿Te parece? Dale. No sé cómo hacerlo, es mi primer vivo, gente, perdón. ¿Vos sabés cómo Eh, hacerlo? ¿Podés? escribí, pone, no sé, Eric, tus pronombres, Nico, mis pronombres. Dale, Mantén apretado el comentario, o no, solo seleccionalo y te lo deja fijar. dale. Ténganme paciencia, porfis. Ahí va. Ay, no me deja. ¿Lo tengo apretado? Creo que sí. Si no, seleccionalo y seguramente te da Ahí función. va. Ahí está. Ah, se cae esto. Perfecto. Sí, bien, lo logré. Bueno. ¿Querés que em, empecemos hablando de las normas como para dar un marco teórico al respecto? sí, pero me gustaría primero que hablemos un poquito de nosotros igual, como para que nos conozcan. Para empezar, no dije ni mi nombre. Me llamo Eric. Soy, no sé, ¿te parece que nos presentemos? Sí, sí, preséntate. Bueno, me Manda la llamo mecha. Eric, yo soy no binaria, mis pronombres son él y ella. Eh, bueno, recientemente me volví a unir haciendo humanes. Es mi primera vez haciendo un vivo, creo que ya lo dije varias veces. Y nada, también soy parte de la comunidad sexual. Vamos a estar explicando varias cosas más adelante, pero por mi parte soy grisexual y demisexual. Así que, nada, también tengo la vivencia del otro lado, estoy como de los dos lados. Nico, Mm, ay, carajo. Yo soy Nicolás, vengo de parte de Agrupaz. Estoy en la orga desde hace año y medio, 2 años más o menos. Más o menos desde que se fundó, básicamente. Sí, casi 2 años serían. Pronombres masculinos, pero también uso neutros de vez en cuando. Eh, a género, soy asexual, aromántico. Eh, y creo que nada más. Y bueno, no es mi primer vivo, así que cualquier cosa, vos levantá la mano y te secundeo. dale, vos me rescatás. Dale. Bueno, Bien. querías, ¿qué me habías dicho? Me habías sugerido como algo para empezar. Sí, hablar sobre las normas como para dar un marco general de lo que vamos a estar hablando y lo que vamos a estar discutiendo, digamos, como para tener algo sobre lo que hablar. Si querés podemos Bueno, hablando sobre la alonorma y después vos seguís por tu lado. dale, contanos. Bien, la alonorma u otra forma de llamarlo es la sexualidad obligatoria. Es una norma implícita en donde se presume que todas las personas tienen sexo, que todas las personas quieren tener sexo, que es el sumum o lo máximo de placer que se puede llegar a sentir.
que hay cierta edad desde la que empezás a ser sexualmente active, y también hay una cuestión de que, esto es lo que lo digo siempre porque es algo que me jode un montón, eh, también implica que valés lo que coges, ¿no? Entonces hay Ujú. como un foco específico sobre el sexo que no hay en otras cosas y que no tiene pies ni cabezas, la realidad es más una cuestión de norma social que otra cosa. No es que tiene una justificación más allá de eso. Bueno, Y y esto invalida un montón de experiencias, que son las que vamos a hablar ahora, que van en contra de lo que es tener sexo normativamente. Ahora sí. bueno, bueno, por mi parte, voy a estar explicando la cisnorma. Por si algunas personas no lo saben, las personas cisgénero son las que se sienten conformes o identificadas con su género asignado al nacer. Y la cisnorma marca que hay únicamente dos géneros que serían hombre y mujer. Entonces es básicamente sería como, no se dice asunción, como que se asume que por nacer con ciertos genitales sos mujer, por nacer con ciertos genitales sos hombre y no hay ninguna otra opción para nadie de vivencia ni de genitalidad, o sea, nada, el binarismo básicamente, lo que llamamos binarismo. Bueno, después fuera de eso, entraríamos las personas trans que no se sienten conformes con su género asignado al nacer, sino que tienen otras vivencias, y las personas no binarias que pueden o no nombrarse trans, que podamos estar hablando más de eso. Básicamente Bien. sería eso. Bien, dentro de lo que es la alonorma, o mejor dicho, fuera de lo que es la alonorma, eh, hay esta cuestión de que podemos dividir a las personas, en rasgos generales podemos explicar que no están así, pero podemos dividir a las personas en lo que es alosexuales, que es personas que tienen atracción sexual hacia otras personas normativamente, que es con la frecuencia y la intensidad esperada, y las personas asexuales, que como te digo, esto lo vamos a explicar un poco mejor, pero en sí la asexualidad o una persona asexual es una persona que no siente atracción sexual por otras personas o siente con baja intensidad. Eh, Dentro de lo que es la sexualidad, que es un término paraguas, está la grisexualidad y demás etiquetas e identidades más específicas al respecto. En sí, la grisexualidad en este caso, ¿quieres explicarlo vos, la grisexualidad, que es tu área? Bueno, dale. Eh, Básicamente algo importante a resaltar es que la sexualidad y las atracciones y las formas de manifestar y sentir nuestro deseo puede ser fluctuante, por eso están estas grises y se habla de un espectro asexual, donde hay distintas opciones. No es que volvemos a caer en el binarismo, ¿no? No es que hay solamente dos opciones en la vida y que puede ser alosexual o asexual, sentís atracción sexual hacia personas o no. Eh, bueno, ahí entra la grisexualidad, por ejemplo, que es sentir, bueno, personas que sienten atracción sexual hacia otros, pero con baja frecuencia, eh, o con no en suficiente deseo como para actuar sobre eso, o solo en determinadas como situaciones específicas, ¿no? Que te despiertan ese deseo, esa atracción. Pero está más o sea, está dentro de las experiencias fuera de lo normal, no a lo normadas, porque sigue siendo con baja frecuencia, básicamente. No sé Sí, si te o no parece, es lo está bien. que. Sí, o no está perfecto. O no es lo esperado por la norma, porque quizás estás en un entorno en el que estás constantemente presionado por tener sexo, ya sea por parte de familiares, por parte de amigos, por parte de la sociedad en general, porque la publicidad y la propaganda están muy orientadas por ese lado. No pueden venderte una gaseosa sin ponerte, no sé, gente ropa interior, cosas por el estilo. Sí, como Eh,
perdón, pero como hablando, Sí, como dándote el mensaje implícito, que tampoco es que se dice, sino que es como que algo que se sobreentiende por todo tu entorno, de que lo que querés lograr siempre, como que el premio siempre es eso, ¿no? Es como siempre el sexo, siempre claro. es, es, es como poder, no sé, generalmente los hombres, no sé, atraer un montón de chicas porque heteronorma también en las publicidades o en sí que todo el mundo presione no sé, para que seas parte de toda esa gente que tiene ese deseo como más normativo, como esa Claro. presión constante. Sí, no, e incluso frases del estilo, eh, pero si con tu pareja no tenés sexo, son amigues, nada más. Claro. Y, y es el menospreciar o es el sacarle el peso o el valor de de los sentimientos, digamos, a una relación solamente por la falta de sexo. Es el peso que se le da a las relaciones sexuales, además de qué es lo que se considera sexual o no. Eso también es una discusión totalmente Sí, aparte, que es muy interesante también, eh, pero es el valor que se le da. O sea, si vos con una persona no, no, no tenés sexo, entonces no hay manera de que sean pareja. Como también es el valor que se le da. ahí está también, ahí podemos entrar en el tema de la importancia también de visibilizar, ¿no? De etiquetarse como una forma de visibilizar las experiencias, porque, por ejemplo, también puede pasar, y me ha pasado, de que la gente piense, una pareja piense que si no querés tener sexo todo el tiempo es porque no amás a esa persona, o porque la relación está funcionando, porque en realidad querés ir y tenerlo con otras personas. Es como, es muy importante que se sepa que es algo que existe y que pasa y que no, o sea, por salirse de la norma no invalida todas las emociones, como vos dijiste, como que se quita el peso a lo que uno siente, Claro. perdón. Entonces, Sí, es, acá Gris Absurde dice, hasta con descendencia como si fuésemos inferiores en algún sentido. sí, Esto también es parte de la infantilización, o sea, cuando tenés sexo es cuando madurás, ¿no? Y es como que una persona que no está muy metida en lo que es, ya sea el lenguaje interno sexual, como son chistes o doble sentido, etcétera, o incluso una persona que dentro de los márgenes de la sociedad es virgen, que eso también es un concepto sí, nefasto, pero tampoco lo vamos a iba a sacar ahora porque decir, nos iríamos 4 horas de vivo. Eh, una persona que es virgen en los marcos de lo que espera la sociedad es una persona inocente. O una persona que todavía no se hizo hombre o mujer, y ahí también entra el tema del género, o sea, se hizo hombre, se hizo mujer. Es como tu género, tu sí, identidad está basada en el sexo que tenés. ¿cómo funciona eso? Cómo? No, sí, no tiene sentido. Hay Eh, aclaración importante que nos olvidamos. Hay que también hacer hincapié en que la orientación sexual o falta de orientación sexual, depende de qué estemos hablando y de cómo lo considere cada uno, eh, no es lo mismo que la identidad de género. Eso es algo que me gustaría dejar en claro, ya que estamos hablando de dos etiquetas, que una se refiere a la identidad de género y otra se refiere a la orientación sexual. No sé si, Nico, querés explicar vos la diferencia, querés que lo explique yo. sí, se me hace muy complicado a veces explicar la diferencia porque en mi casa ya son cosas muy diferentes y no encuentro un punto de comparación como para decir son cosas diferentes. Pero sí, por un lado, acá podemos caer sobre la pregunta disparadora, que es el por qué etiquetarnos. O Mm, sea, tanto asexual como no binaria son identidades, solamente que asexual es una identidad relacionada a la sexualidad de la persona, que claro, es la forma en la que siente y vive su propia sexualidad. Y eso tenés diferentes identidades, como son eh, hay gente que sigue usando homosexual, por ejemplo, pero puede ser gay, lesbiana, bisexual, pansexual y demás etiquetas, que son identidades que por lo general se usan para hablar sobre orientación sexual, que es sobre la sexualidad propia. Digo por lo general sí. porque gay o marica se suele usar como identidad de género también, pero eso es otra Lesbiana discusión también. también, lesbiana también. Después
claro, por ejemplo, lesbiana también se puede tomar como identidad de género no binaria, es un tema bastante complejo también, pero en sí, para reducir un poco el marco y no irnos de la hora del vivo, es eso. Por un lado tenés las identidades que están relacionadas con la sexualidad propia y cómo se vive, y digo cómo se vive porque ser asexual no significa no tener sexualidad, significa no tener orientación sexual, así que no es una cuestión de se vive o no se vive en ese sentido. Claro. También hay muchas otras maneras de vivir la sexualidad por fuera de la normativa, como también está bueno ese debate. Sí. ¿Quieres explicar vos por el parte de género? Bueno, sí, yo no había tenido en cuenta eso que decías que es muy, muy importante que muchas veces como que se relacionan demasiado esos dos aspectos y es como difícil separarlos. Si queremos dar una definición como muy por ahí cayendo un poco en lo básico, como hablando mal y pronto, podríamos decir que la orientación sexual se trata sobre quién me gusta y quién me atrae, y la identidad de género sobre quién soy. Y ahí también podemos hablar de como esta mezcolanza que se hace, ¿no? Como que muchas veces quien me atrae define un poco quién soy por este tema de salirse de la norma y de que sea tan importante es eso de cómo uno se sale de la norma, que tenga tanto peso, que tenga tantas consecuencias, lamentablemente. Y nada, básicamente es como que eso también hace que se mezcle mucho, pienso yo. Nah. Em, Claro. Pero yo lo definiría como básico, así diría, como esas dos cositas, como uno se trata sobre quién soy yo, independientemente del resto, y otro se trata sobre quién me atrae, con quién decido relacionarme o con quién quiero relacionarme. Yo lo diría Claro. como así. O no, O no quiero relacionarme, o no. es verdad. Claro, me gustó esa definición porque el género en este sentido sería la identidad propia que pasa por une sin importar el entorno, que sí importa el entorno, pero me refiero Dentro de lo que se a otras pueda. cosas. Y la sexualidad es, si bien es algo también propio, interno, que pasa por une, es también el cómo funciona esa sexualidad en relación a otras, ya sea por género, por lo que sea, por cómo pase por el resto. Claro. Y acá volvemos de nuevo sobre lo que era eh, lo que hace el por qué etiquetarse. O sea, no es lo mismo, eh, volviendo sobre las etiquetas, hasta que no quiero expandirme mucho, pero para darle un contexto, no es lo mismo una persona que se define como, no sé, hombre y como homosexual, que hoy últimamente no suelo verlo mucho, que una persona que se define como marica, Claro. ¿no? En este sentido, ese es el punto de quiebre que decíamos recién, de que es orientación sexual, identidad de género y demás, pero es también el por qué etiquetarse, que también es una identidad reivindicativa. Y acá vuelvo sobre el por qué identificarse como asexual y por qué identificarse como no binaria y demás. Porque son experiencias que si bien suceden y si bien son cosas que se viven más allá de la etiqueta, es necesario nombrarlo para normalizarlo, digamos, normalizarlo en el sentido de que sea norma, sino en el Naturalizarlo. sentido de que sea usual. Naturalizarlo ¿Cómo? por ahí diría yo. ¿Cómo? Perdón. Naturalizarlo por ahí diría más que Claro, normalizarlo. Le tengo como un sí, rechazo a las normas. Creo que ya sabemos como por buen qué. mapache. Sí. Claro, Em, también acá Ger, creo que es de los tuyos, sí. Hola, dice Ger. que también etiquetarnos para reivindicarnos, como en el caso de las demás etiquetas. Sí, Usar también una... Sí, iba a mencionar que también muchas veces es muy importante etiquetarse por un posicionamiento también como una especie de posicionamiento político al respecto de justamente la lucha contra estas normas y la lucha con naturalizar todo lo que pasa. Y volvemos a caer siempre en la misma frase, ¿no? Como que lo que no se nombra no existe, que es re importante y como que resume básicamente todo muy, muy claro. Para mí lo hace bastante claro. Eh, Tenemos que tener palabras para nombrar nuestras experiencias, para que se sepa que nos pasan y para que nosotros tengamos cómo comunicarnos también con las otras personas. Entonces, bueno, nada, eso me perdí. Perdón. no, sí, bueno, siguiendo un poco con lo que decías,
Me parece muy interesante decir que las etiquetas sirven para explicar y expresar lo que nos pasa hacia el exterior. Si bien quizás tenemos súper resuelto, ponele, ¿no? Tenemos súper resuelto todo lo que nos pasa por dentro, todo lo que nos pasa por el cuerpo, etcétera, tenemos súper resuelto, pero cuando lo queremos explicar al resto necesitamos palabras específicas que a veces quizás no existen o que quizás no son muy conocidas, como hace, no sé, hace 20 años quizás la palabra sexual no era tan usada, o no estaba tan difundida porque no estaba bien definida, ¿no? Pero eso no quita que en su momento la experiencia de ser asexual no haya existido, y que de hecho sí Claro. existía porque eh, se habla de asexualidad desde Stonewall, o sea, no es algo, no es una experiencia nueva, pero el uso que hoy en día se le da sí, sí es algo más nuevo porque idiomáticamente es algo nuevo. Y quería volver sobre eso porque, siendo como al ideal, digamos, no sería necesario tener que explicarnos, tener que decir, no, mira, la verdad que la frecuencia con la que siento atracción sexual o las condiciones en las que lo siento son, menos frecuentes o son menos usuales, menos normales, digamos, porque están por fuera de la norma, pero es justamente por esto, es necesario hablar al respecto porque lo que está implícito es todo lo contrario. Y eso implícito es lo que nos oprime, ¿no? Sí, es como si Es, no, perdón, si no no, no, sí. hablo de lo que me pasa, básicamente la gente asume por default que caigo en un montón de cosas que realmente no soy, o sentencias que no tengo, vivencias que no me suceden. Entonces como que necesitamos comunicar eso. Y bueno, lo que decías de que las experiencias asexuales existen desde hace un montón, lo mismo pasa con la no binariedad. Sin ir más lejos, las mismas trabas son una experiencia que se sale de lo binario. Se pueden considerar no binarias o lo que sea, pero digamos, se salen de lo binario y son básicamente las que iniciaron todo lo de Stonewall. Así que, Claro. así que es importante remarcar eso, ¿no? Como que mucha gente piensa que es una moda, que es algo que empezó ahora, que no sé, que esto, que es reciente, como que no se habla y no se tiene mucho registro de la historicidad en realidad de estas vivencias que existen desde Sí, siempre. y no caer también en el academicismo de si no hay un libro que hable al respecto, si no hay un libro de psicología, un paper al respecto, no es válido. Lo válido o no lo va a definir mi experiencia, que soy el que habla, tu experiencia, que sos el que habla. Claro, No, no necesitas que haya un paper de Oxford para validar un conjunto de experiencias. Porque en todo caso, vuelvo siempre sobre lo mismo. La sexualidad, eh, al menos, pero acá sí hablo de mi experiencia personal, la sexualidad, en mi caso, yo la defino por la negativa. O sea, no es que estoy si hablamos sobre la sexualidad como espectro, que es lo que se suele hablar, lo más usual, es como una línea donde tenés acá alosexualidad, acá sexualidad. Yo sé que no estoy acá, pero me nombro como asexual porque no estoy acá. No sé que no estoy en este extremo de alosexualidad. Sé que estoy claro, como por acá, ¿no? Pero claro. sé que mi experiencia como asexual no es la misma que la de otra persona que se define como asexual, porque es justamente eso, es, Es muy es no volver a subjetivo. encasillarnos. ¿Cómo? Es muy subjetivo, cada experiencia es diferente. Claro, Básicamente lo que nos uniría sería que no estamos acá y la claro, opresión que sufrimos por no estar ahí y la necesidad de liberarnos de esa opresión, básicamente. claro, o sea, al posicionarnos del otro lado de la norma, lo importante es no volver a encasillarnos como nos encasilló en su momento la norma. O sea, que la etiqueta, que las identidades, que las palabras sirvan para explicar un conjunto de identidades, pero que eso no invalide la experiencia individual de cada persona. Claro, a mí algo que Que me mi gusta, experiencia, perdón, no, sí, no, sí, sí. que mi experiencia como asexual no invalide tu experiencia como asexual y que, no y que ninguna de las dos invalide la experiencia como asexual de otra persona que también lo es. Claro, yo iba a decir, algo que me gusta decir mucho al respecto es que me parece importante que nos sepamos que nosotros somos los que tenemos que utilizar las etiquetas y no son las etiquetas las que tienen que utilizarnos a nosotros, ¿no? Como que no Claro, tenemos que salir de una cajita para ir a otra cajita. Y muchas veces
me encuentro con, más que nada con la gente que te viene como a decir que esas cosas no existen, con mucha, con mucha terquedad, ¿no? Con mucha gente que busca ver dónde te saliste de la norma para invalidar por ahí lo que estás diciendo, tipo, en el caso de los asexuales, por ejemplo, pero tenés sexo, no sos asexual. O, Claro. o no sé, de los no binarios, si no respondemos a un estereotipo más andrógino, lo mismo, tipo, bueno, tan no binario no eras. Ahí hay Claro. trampa. Y no, no es la idea, ¿no? Como que, como que es completamente diverso. La diversidad básicamente es lo que nos enriquece a todos, así Totalmente. que por eso, bueno, mismo dentro de la, ya me voy para la no binariedad para no dejarla de lado tampoco. Em, Totalmente. tiene lo mismo, tiene un montón de vivencias diferentes. Adentro, básicamente, no binaria se puede utilizar como identidad, como una etiqueta tipo, soy no binaria, es mi género, o como un espectro, al igual que la palabra sexualidad. Y puede haber muchas identidades adentro de lo no binario, que básicamente serían las agrupaciones de estas identidades que se salen de lo que es binario, de lo que es cis. Eh, bueno, nada, quería hacer como ese punto de unión también entre las dos cosas, que me pareció que lo que Sí, o decías tenía que ver mismo, con no esto. sé, ¿cómo, perdón? Que me pareció que lo que decías también tenía que ver con esto que yo mencioné. Claro, o sea, una persona no binaria, como mi compañera Pupi, que es un conjunto es parte de un conjunto de personas que le invalidan la no binariedad por tener un tipo de expresión específica. O mismo la modelo Jasmine de Inglaterra, por ejemplo, que es asexual, es aromántica, pero como es modelo y aparece en lencería en las fotos, dicen, no, bueno, vos no sos asexual. Y es como, estás confundiendo la sensualidad o la sexualidad o, o cómo me visto con mi identidad específica, ¿no? Claro. Y, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Puedes no sentir atracción sexual, pero sí querer vestirte de una manera o no. No, la manera en la que te vestís, por poner un ejemplo, no invalida tu identidad de una forma o de la otra, porque puedes vestirte de una manera y tener una identidad de género, como vestirte de una manera y ser asexual. Claro, ahí estaría bueno por ahí hablar un poco de la diferencia entre mi identidad de género y mi expresión de género y la diferencia entre, en cuestión de la sexualidad, como, ¿cómo podrías decirlo? Como, ay, no me sale. Como, de cómo vivencias vos tu sexualidad al lado de, eh, ay, no me sale explicarlo. Bueno, O sea, en se entendió. oposición a lo que se espera de vos, Sí, ¿no? O claro. sea, Eh, es lo que... por ejemplo, esto de tener es- líbido, del líbido como, como algo separado de la atracción sexual, como que podríamos hacer esas dos definiciones, como para que se claro. entienda por ahí un ¿Querés que poco lo más de qué explique? hablamos. Puede decir que nos vamos muy de tema. No, es que me parece importante explicarlo porque cuando se habla de la sexualidad podemos hablar un montón de cosas, pero si no se explica la diferencia entre deseo sexual y atracción sexual, creo que puede llegar a generar confusiones Sí, o incluso contraargumentos que no están fundados por no estar, por no haberlo explicado bien de un principio. Para explicarlo de por sí, que un poco tu compañero nos pidió que lo expliquemos bien, porque después van a hacer eso, promocionar lo de LSA ¿lo de? antes de que siga. Promocionar lo de LSA antes de que siga. Ah, Lenguaje de sí, señas. sí, sí. Bueno, teníamos un compañero de Siendo Humanes, sabe lengua de señas y lo que hace generalmente con los vivos es interpretarlos en un Instagram aparte que tenemos, que te lo voy a confirmar ya para no equivocarme y decírselos mal. lsa.siendohumanes. Y ahí, bueno, no pudo hacerlo hoy, lo iba a estar haciendo al mismo tiempo, pero probablemente eso del miércoles va a subir igual el video con la interpretación en lengua de señas. Si saben entonces de alguien que necesite esa interpretación y que le interese el tema, o ustedes les gusta el vivo y lo quieren compartir, porfis,
Háganlo, entren al Insta, después lo voy a dejar por acá. Y nada, eso. Bien, ahí, Mary, te corrige que sería lengua de señas. ¿Dije lenguaje? Me esforcé en decir lengua. Perdón. Bien, ahí pasaron el Instagram. Gracias, Bien, perfecto. ahora sí, lo que nos había pedido que expliquemos es la diferencia entre deseo sexual o libido, como se le suele decir a veces, que no es necesariamente lo mismo, pero Ok. cotidianamente se usan como sinónimos, y atracción sexual. Eh, Deseo sexual en sí, o impulso sexual, como pusieron recién en comentarios, es, para resumirlo, sería la calentura, ¿no? Como las ganas físicas de tener sexo. Podés, como puedes, no tener deseo sexual, independientemente de ser asexual. Eh, no pasa por una cuestión eh, de atracción en ese sentido, ahora voy a explicar bien eso, pero el deseo sexual, o sea, puedes tener bajo deseo sexual y no ser asexual, o viceversa, puedes ser asexual y tener alto deseo sexual. En ese sentido, la diferencia está en que la sexualidad es tener baja atracción sexual. La atracción sexual en sí es, para definirlo de una manera en la que Mary eh, nos pidió que lo explique para poder traducirlo bien, es Sí. eh, cuando otra persona despierta ese deseo sexual en vos, que es la diferencia entre tener deseo sexual per se, por cuenta propia, por una misma, etc. Cuando otra persona despierta ese deseo sexual en vos, a eso le podemos decir atracción sexual. Entonces, una persona asexual, en términos más cerrados, es una persona que no pasa por esa experiencia específica. O, si vamos un poco más amplio, que pasa por esa experiencia con menor frecuencia o con menor intensidad o solamente bajo eh, ciertas condiciones específicas que pueden darse dependiendo de cada identidad específica de cada una. Bueno, No sé, Mary, si te gustó la explicación. a ver, esperemos tu respuesta. Le obligaban a responder. Bueno, Dale, yo dale. no nos contesta, nos ignora. Bueno, sí, me pareció súper clara tu explicación. Yo la diferencia que quería marcar era entre identidad de género y expresión de género. Bien. Me parece muy importante remarcar esta diferencia porque también, por lo menos a mí me pasó, cuando uno está tratando como de descubrir por ahí por dónde anda con su identidad de género, dónde se siente más cómodo. Ay, nos contestó Mary. Un ejemplo específico puede ser, pregunta, antes de saltar al tema, sí, queda claro lo tuyo. Específico como, No estoy entendiendo la pregunta. por ahí se refiere a, por ejemplo, que el tener el deseo per se, como dijiste, con un emisme, por ejemplo, puede hablar sobre el deseo de masturbarse y no necesariamente eso involucra sentir atracción hacia otra persona. Capaz habla Sí, de o algo así. mismo también, a mí me pasaba, por ejemplo, de estar en pareja y si bien no siento atracción sexual por la persona, ante el deseo sexual que sí siento, que no necesariamente está originado por esa persona, eh, decido tener sexo con esa persona, no por atracción, sino porque es una persona con la que tengo confianza, con la que ya tengo una pareja, ya estoy en pareja, etcétera, pero nada de eso implica que sienta atracción por esa persona, simplemente que tengo deseo sexual y que no sé la palabra, lo satisfago con una persona que bien podría ser con masturbación. Y Claro, así suena medio feo como lo dije, pero como en, en rasgos generales, digamos. sí. Eh, sí, me parece importante también hacer esa diferencia para que se sepa que los asexuales tienen sexualidad, tienen deseo, eh, tienen experiencias relacionadas a la sexualidad y también para separarlo un poco de la gente por ahí que piensa que tiene que ver más con, con una especie de celibato. A ver, pueden existir, no celibato, pero puede existir gente que le incomode todo lo relacionado al sexo y puede
haber gente que no, pero me parece importante, o sea, me parece importante remarcar esto, por ejemplo, separarlo del celibato o de esta, por ahí, concepción que se puede tener de que los asexuales no, como que son potus y no hacen nada, ni tienen ningún deseo. Claro, no es lo mismo ser asexual que ser célibe o ser antisexual, que es estar filosóficamente o políticamente en contra del sexo, o sea, considerar que el sexo es algo negativo. Eh, Ser célibe es por decisión propia no tener sexo. Y después había otra más también, pero tampoco es eso. Claro, no es nada de eso. Simplemente no sentir atracción sexual, o sea, sino que te dé también rechazo del sexo, o todo lo relacionado, o parcialmente que te dé rechazo. Ninguna de esas cosas es asexualidad. ¿Se puede ser asexual y ser antisexual? Sí, se puede ser asexual y ser célibe, sí, pero no necesariamente son parte de lo mismo, o sea, no son parte de lo mismo. Ujú. Bueno, acá nos dicen, está bueno poder romper con la práctica de lo sexual para validar una relación. Muchos que una pareja sexual, bueno, debe ser como que muchos Muchos asumen, creen, esto como dijiste, que una pareja sí, asexual son amigues, como no tienen sexo no son pareja, tipo, como que no entra exacto. en la norma y lo dejan ahí. Eh, bueno, espero que no estemos saltando como de tema en tema y sea medio confuso, pero pasaríamos ahora a lo que yo quería explicar de la diferencia entre expresión de género e identidad de género. Eso también me parece como bonito remarcarlo, porque también lo que iba a decir es que muchas veces uno puede caer, ¿no? Como en tratar de entender lo que le pasa, a tratar de viajar de una cajita a otra cajita, como creo que ya mencioné antes, y de decir, bueno, o sea, de tener esta experiencia también invalidante de la afuera, esta crítica constante de, bueno, pero te vestís tan masculina, no sé, tan no binario no eras, o mismo para trans binarios, tipo, binarios, tipo, no sé, sos por ahí una chica trans medio tomboy, no es una expresión muy linda, pero bueno, medio con una expresión de género más asociado a lo masculino y también pueden tomarlo como para invalidarte y uno se puede como terminar creyendo esas cosas y es muy difícil salirse de ahí. Entonces me parece importante remarcar que la expresión de género, que es como uno decide vivenciarlo, o sea, mostrarse afuera, por así decirlo, no sé si está muy bien esa definición, pero cómo decide vestirse, por ejemplo, la presentación que decide tener no es lo mismo no es como que tiene reglas, como que si sos de esta identidad tenés que presentarte de esta forma. Son dos cosas distintas. Es Entonces, justo nada, lo me que queremos parece subir, que, es justamente la idea que queremos evitar. claro, es lo que queremos evitar. Entonces, nada, podés ser un varón trans y ser como tener expresión más femenina, ser no binaria y tener una expresión más masculina, más andrógina, más femenina. Y es completamente válido la ropa que uses, si sos no binaria, es ropa de persona no binaria, la que quieras usar, porque vos sos no binaria. Lo mismo con cualquier otra identidad de género. Entonces, nada, estas son dos cosas separadas también, identidad de género y expresión de género. Nada, me parece O importante. mismo como siendo un caso menos usual, pero también de lo mismo, eh, un varón cis heterosexual que use vestido, por ejemplo, no deja de ser varón cis heterosexual, si es que usa algo que está asignado a, a otro género, ¿no? Y eso con cualquier ejemplo. Digo el ejemplo este porque hay muy poca ropa, no sé si hay ropa que tenga asignado el rol masculino. Creo que la ropa suele ser o femenina o neutra, si me equivoco, corregime. Eh, pero Sí, es eso, o sea, no deja de ser un varón cis heterosexual por usar vestido, ¿no? O sea, sea el caso que sea, porque es parte de la identidad une. totalmente. Yo iba a decir algo y se me fue porque me colgué escuchándote atentamente. Eh, Perdón. no, está bien. Yo que se me va la cabeza. Eh, Tenía que ver con lo mismo que había remarcado igual, como que me parece importante esta diferencia porque mucha gente se confunde, ¿no? Como que no entiende muy bien. eh, o sea, como que no entiende muy bien por qué dividimos tanto como en varias maneras de nombrar las cositas, como que piensan tipo que queda al pedo capaz, ¿no? Como que tener tantas nomenclaturas para tantas cosas, si no es encasillarnos más,
sino es como condicionarnos más y al contrario, o sea, por ejemplo, si no, o sea, esta manera de dividirlo, ¿no? Expresión de género, identidad de género, es justamente para que no sea uno condicionante del otro y para no creernos, ¿no? Como esas opresiones de tenés que ser así, tenés que ser asá, como que no, mucha gente, va, mismo pasa eh, con, va, dentro de la sexualidad con esto, ¿no? Grisexualidad, demisexualidad, estas cosas que hay, tipo, ¿para qué te pones tantos nombres? Como que, ¿por qué? Como que la gente dice, me mareás. No veo Claro, por qué me y la complicás. creo que en base a eso que decís está bueno explicar, o sea, ¿por qué explicar conceptos tan específicos a veces? La respuesta me parece que es un poco más, que es bastante sencilla, pero se le puede dar un montón de vueltas al respecto, y es que las normas dejan implícitas un montón de cosas. Vos tenés, por ejemplo, bueno, acá tomo un poco lo que decía Fer hace un ratito, que decía, no sé, si sos hombre y usás pollera, sos gay, ¿no? Y Sí, cosas por el estilo. O si sos mujer y tenés el pelo corto, sos lesbiana, ¿no? Y cosas así por el estilo. Hay un montón de cosas que están como mezcladas, que son un montón de normas juntas, pero es parte de todo un mismo sistema. O sea, no es que por un lado está la norma, por otro lado está la cisnorma y claro. así, ¿no? O sea, está todo mezclado. Eh, Todo como que se el por qué sostiene explicar, junto, ¿no? Como que hacen un piso ahí claro, que hace fuerza para no derribarse. la unión hacia la fuerza tiene la razón ahí. Eh, y el por qué explicar tantas cosas es, por ejemplo, si una persona me parece linda, no necesariamente me va a generar atracción sexual, ni necesariamente me va a gustar en sentido romántico. Una cosa es que me parezca linda la persona y otra cosa es que me genere otra cosa, ¿no? Que me genere atracción romántica, por ejemplo. Eh, y como la norma es, si te gusta alguien, tenés que ser pareja de esa persona, tenés que tener sexo con esa persona, o mismo, si tenés sexo con alguien, te tiene que parecer linde o etcétera. Un montón de cosas que se dejan implícitas o que se obligan casi a que se den de esa manera. Explicar que cada cosa es una cosa diferente, que por un lado tenés la atracción sexual, por otro lado tenés el deseo sexual, y acá son dos cosas que no explicamos, pero por otro lado también tenés la excitación, que es una respuesta física, y por otro lado tenés la actividad sexual, son cosas muy diferentes. Así como vos explicaste que tenés la expresión de género y la identidad de género, eh, que son cosas diferentes. Porque se asume siempre que son un conjunto de cosas que no lo son. Y cuando se empieza a cuando te empiezas a alejar un poco de la norma, empiezas a entender que hay un montón de cosas que no van tan de la mano. Claro. Sí, creo que hay mucha gente por ahí que no lo vivencia y a mí me ha pasado tratando de hablar del tema con gente por ahí más cis, hetero, alo, normada, todo eso junto, eh, que por ahí como que les cuesta entender este peso que tienen todas estas normas implícitas que existen, ¿no? Como eh, lo importante y lo a veces difícil que es tener que expresarse fuera de eso y buscar constantemente, eh, sí, o sea, maneras de expresarte, maneras de descubrirte, maneras de explorarte en todos los sentidos. Y por ahí es eso, ¿no? Como que la gente piensa por qué etiquetarse, por qué hablar de esto, por qué no simplemente decir, bueno, soy así, no necesito como llevar una banderita y decir, me pasa esto, porque por ahí no les pasa esto de sentir toda esa presión. Entonces, nada, es muy importante hablarlo. Es muy importante que Claro, exista esto. cuando, Y, perdón, me animó por ahí cuando a... la vivencia, sí, perdón, explícalo. No, está bien que me animaría por ahí a hablar si hay un ESADRE acá, o alguna persona que vino por curiosidad y que no es ni, o sea, está más dentro de la norma, a que trate por ahí de escuchar más, de estar un poco más abierto para, no sé, entender esto, ¿no? Que puede ser un peso muy grande en realidad para nosotros. Nada, quería como hacer ese llamado. Sí, y en esos casos entender que
muchas veces quizás no puedas llegar a entender la vivencia de otra persona cuando tu propia vivencia está de acuerdo con las normas, que es, en esos casos es cuando no llegas a ver la norma en sí. Pasa con un montón de cosas, pero acá como estamos hablando de asexualidad y no binarios, explicar el hecho de que, no sé, sentir atracción sexual normativa o no sentirte en desacuerdo con tu género, quizás no te hagan ver un montón de experiencias, un montón de vivencias eh, al respecto de todo lo que no es eso, todo lo que está por fuera de esa norma. Y quizás por eso no llegas a entender por qué la otra persona necesita etiquetarse, necesita generar comunidad al respecto. Porque es algo que lo tenés por nacimiento, por simplemente no atravesar esa disidencia en ese sentido. Mm, sí. Algo también lindo sobre etiquetarse, ¿no? Cuando uno encuentra eh, un poco qué es lo que le pasa, que existen maneras de expresarlo, que existen personas a las que le pasa lo mismo que a une, es también un sentido como de pertenencia, como vos decías, como de comunidad, que dijiste por ahí comunidad y me quedo. Em, Como de poder, es muy importante hablar y compartir con otras personas. Necesitamos como de red, necesitamos comunidad. Entonces, sin las etiquetas, uno queda a la deriva, como que queda sole y no sabe cómo hablar por ahí de eso con otras personas con las que ve que no les pasa, no sabe cómo buscar gente que sí le pase. Entonces, algo muy importante me parece eso también, ¿no? Como un sentido de pertenencia, una forma de encontrarse con otros, de generar una comunidad, que es muy importante la comunidad para sostenerse. Nada, Sí, también la comunidad, o sea, hay una cuestión retroactiva entre la comunidad y la identidad individual. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, al no conocer la sexualidad, tenía una idea normativa al respecto del sexo, que es básicamente sexo coito, o sea, como que son dos cosas que van de la mano y no hay otra forma de verlo. Y el entenderme y al identificarme como asexual y entrar en la comunidad y relacionarme con gente dentro de la comunidad, me hizo poder descubrir mi sexualidad mucho más de lo que hubiera podido dentro de un contexto más normado en ese sentido. Me pasa también con cuestiones de género, pero es algo que no tengo como muy explorado, digamos. Lo exploré mucho más en cuarentena, así que me falta bastante. Tengo que ir de compras todavía. Eh, pero eso, o sea, el alejarme de lo que era la norma en el sentido de atracción sexual normativa también me hizo alejarme y entender que no, no me pasaba de tener el mismo disfrute y el mismo placer con ciertas prácticas que con otras, que eran las que se definen como las correctas, eh, y sí con otras quizás. Y también puede pasar con un montón de cosas. Con el tema de género, por ejemplo, si lo querés explicar, que un poco ya lo habías dicho. sí, con el tema de género es un poco parecido, ¿no? Como que une por ahí, intenta como conformar ciertos estereotipos y también al hacer comunidad, al encontrarte con otros y de a poco ir un poco rompiendo con esas normas implícitas, también te podés dar lugar a explorar más tu expresión de género, tu identidad, a sentirte libre. Algo también lindo que me gustaría decir, que tiene que ver, es la flexibilidad, ¿no? Como puedes explorar etiquetas para descubrirte, puedes explorar distintas expresiones de género, ninguna invalida tu sentir y tu vivencia, es todo parte de encontrarse a uno mismo. Entonces, también el hecho de saber que existen esas formas de vivenciar las cosas, no sé, esas distintas etiquetas, esos distintos significados, te habilitan a saber que existe esa posibilidad, existe la posibilidad de explorarte. A mí me habilitó un montón de cosas, la verdad. Eh, no sé, yo pude explorar más por ahí, un lado más femenino, por así decirlo, que de otra manera por ahí me hubiera cuestionado un montón sobre mi identidad de género al respecto, ¿no? Tipo, estoy mal, entonces estoy como flasheando, me estoy inventando las cosas. eh, y a mí bueno, yo exploré más la identidad de género que mi sexualidad, estamos como puestos, estamos como dados vuelta. Sí, sí, está perfecto. Por algo hablamos cada uno de lo suyo.
Claro, para eso estamos acá. Em, entonces, nada, eso es otra cosa importante, ¿no? Como habilitar el abanico de opciones que de otra manera por ahí uno no se entera, no porque no tenga la cabeza abierta para eso, sino porque no se habla de eso, no lo ves en ningún lado. Entonces, ¿cómo te vas a hacer una idea de que existe? Entonces, eso también es muy importante, del hecho de que existan palabras para uno nombrar su experiencia y para poder compartirlas con otros que por ahí también les sirven. Y, y nada, ánimos a que uno se pueda explorar. Bien. Quedan 5 minutos de vivo. Se ¿Querés pasó dar rapidísimo. un... Sí, se pasó rapidísimo. ¿Alguien tiene ¿Querés dar preguntas? un... Perdón. creo que habían quedado unas cosas. Acá Fere dijo unas par de cosas copadas. Pero me parece que más allá de eso podemos dejar como una especie de mensaje, como nos habían dicho, para sadres, para niñes y adolescentes que puedan estar pasando por estas experiencias y quizás no entiendan muy bien cómo enfrentarlo, que creo que es un poco más tu área esa. ¿Qué es lo que nos hubiera gustado hace 15 años que pases sabiendo hoy cómo somos, conociéndonos como nos conocemos hoy? Ok. No tenía, a ver, no sabría bien qué decir porque yo específicamente fui una persona muy privilegiada con el tema de mis padres. Em, pero que estén abiertos a escuchar. Simplemente es como eso, ¿no? Que estén abiertos a escuchar. em, es importante, ahora que hay tantas herramientas, que hay tantas maneras que puedes googlear cosas, que puedes ver vivos, que puedes todo, estar abiertos a que hay otras posibilidades y a que hay nada, vivencias que son parte del autodescubrimiento. Entonces, son partes muy importantes de la vivencia de sus hijos, para encontrarse a sí mismos, para disfrutarse a sí mismas. Y bueno, creo que un poco para las personas que están pasando por esto ya lo dije, ¿no? Como que sepan que pueden fluctuar, que pueden ir explorando, que nada como que tiene que ser fijo y como que tiene que tener 8.000 normas y vos tenés que cumplir eso como si fuera un pseudo diagnóstico. Eh, bueno, un poco eso, no sé, te quiero dejar tiempo a vos, que digas algo Sí, también. o sea, no llenar un checklist a ver si cumplo con 8 de 10 o no soy asexual, carajo. No, o Claro, sea, no pasa por ese lado. Para el checklist asexual tiene un solo tick, que es no sentir atracción sexual. Todo lo demás es te diría charlable, pero ni siquiera, o sea, ni siquiera es charlable, eso no es. ¿Sentís o no sentís atracción sexual? Todo lo demás es experiencia propia, es algo individual. es válido, es completamente válido. Me gusta esa palabra, amo la palabra válido. A, Eh, bueno, me gustaría decir sí, igual que si hay alguna persona asexual que tiene dudas o que está ahí como viendo qué onda, que pueda escribir a Grupaz, y si hay una persona que quiere, un sadre que quiere más información, que quiere ayuda, o alguien que no sabe cómo hablar con sus padres, o cualquier duda que tengan, pueden venir haciendo humanos y escribirnos en el inbox y vamos a estar ahí. Así que eso me bien. parece. Y Eso quería acá decir. tomo una cosa que dice Mérida, que me parece muy importante eh, resaltar lo que es un poco lo que yo quería decir. Ponele que sos padre y tenés, y tu hija empieza como a explorarse, digo 4 años, ponele 5 años, que son casos que han pasado, y eh, no hace falta que entiendas, no hace falta que sepas lo que le está pasando. No necesitas saber sobre la temática trans para aceptar, respetar y querer a tu hija. Se trata del respeto, de entender que tu vivencia quizás no coincida con su vivencia y acompañarla en eso. No, está buenísimo que quieras saber al respecto, que quieras aprender un montón al respecto, pero si no lo entendés, no entender no es motivo de falta de respeto, no es motivo de falta de amor, no es motivo de falta de validación. Escuchá a tu hija y entender que se puede equivocar, puede tener un montón de cosas que no entienda sobre sí misma y trate de explicar cosas que quizás no entienda porque quizás todavía no tiene las palabras o las vivencias para poder explicarlo, pero hay algo que le pasa por el cuerpo eh,
que es su experiencia propia y eso es lo que no puedes negar, no puedes invalidar, porque la experiencia propia es la experiencia propia y no puedes, no puedes saber lo que le pasa a la otra persona más que escuchándola. Totalmente. Creo que es Bueno, un quedan poco... 9 segundos, tenemos una cuenta regresiva acá. Bueno, gracias a Ok, todos por estar.